sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Somos Success, primera promoción oficial del Centro Educativo Legado de Gracia. Ustedes van a ser... Ustedes están a punto de ser impresionados por nuestros grandiosos conocimientos. Ahora los voy a dejar con mi compañero Rainel, que va a dar inicio a nuestra presentación. Muy buenas noches. El Centro Educativo Legado de Gracia está basado en propósito. Un propósito es la idea o intención de hacer algo. Las cosas se deben de crear dos veces. Una es en la mente y la otra es la realidad. Como un carpintero mide dos veces para trabajar una. La cosmovisión cristiana es ver todo con los lentes de la palabra de Dios. La cosmovisión es ver la forma de interpretar el mundo. La sinergia, que por cierto se utilizó mucho en el colegio, viene del latín vocablo, que significa cooperación. Para la forma de organizar un evento es importante esto. Dentro de esos conocimientos que acabo de decir, es importante ponerlo en práctica para que podamos terminar en gloria. Buenas noches. Cada día tenemos un tiempo devocional donde aprendemos verdades bíblicas. Una de esas verdades se encuentran en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 28. Allí nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra todas aquellas personas que tratan de detener con la mentira la verdad divina. En San Mateo, versículo 5 del 3 al 11, nos habla del Sermón del Monte, lo que Jesús dijo, las bienaventuranzas o las esperanzas de vida eterna que tienen aquellas personas que han decidido seguir las pisadas del Maestro. En Hebreos 11 del 1 al 40 nos habla todo lo concerniente al poder de la fe como su fuerza y su verdad. Allí también vemos a grandes engalardonadores de ese hermoso don dado por Dios. Y también vemos que hicieron grandes obras para ser llamados padres de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, vimos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por esto nuestra armadura debe ser espiritual más que carnal, para poder estar firmes contra las acechanzas del maligno y coronarnos vencedores en la carrera al cielo. También vimos en Efesios capítulo 4, versículo 29, a utilizar las palabras de una forma de dar bendición y no de maldecir. También vimos, y una parte muy importante en todo el año, fue la de el don del saber o de las ideas. Vimos que grandes personas con sus ideales cambiaron al mundo positivamente o también negativamente, viendo allí que una idea nunca muere, sino que duerme para que otros la sucedan. Buenas noches. Continuando con los temas aprendidos, en lengua y literatura aprendimos que la lengua y literatura es en sentido más amplio, es cualquier trabajo escrito, aunque algunas definiciones incluyen textos hablados y contados. Partes de estos movimientos fueron la generación del 27, que es el término que se le conoce a un conjunto de poetas españoles del siglo XX con un homenaje a Luis Góngora, dando paso al modernismo, que se conoce como forma hispánica de la crisis universal de las letras, que se manifestó en el arte. Otro movimiento destacado fue el romanticismo, que fue originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Luego fue el postumismo,
con su representante Domingo Marrero, que fue iniciado aquí en Santo Domingo en 1921. Finalizando con la parte de los movimientos, se dirige con el bedrinismo, con la tendencia responsable de la introducción al verso libre, con su representante Otilio Vigil Díaz. Una parte muy importante que no se puede dejar de conocer son los autores y sus obras dependientes de los movimientos y obras expuestas. Con los autores podemos ver a Manuel de Jesús Galván con su obra Cumbre, Enriquillo, Pedro Francisco Bonó con su obra El Montero, Garcilaso de la Vega con sonetos y poemas. Gracias. Buenas noches. Yo hablaré de lo que aprendimos en la materia de inglés con el profesor Elpidio Reyes. Bien, nosotros aprendimos los pronombres y aprendimos también cómo ver la Biblia desde otra perspectiva, o sea, el inglés. In the beginning, we talk about the type of gradings, like normal gradings and urban gradings. Normal gradings, we talk about how you been, what's up, and urban gradings, we talk about the see you. After that, we learn the types of pronouns. Like me, not mine, they, yours, and then other pronouns like me, you, and then we use modal verb most to talk about the obligation. For example, most, I go home. Interrogative form, we use most, like most I do my homework now. We got two types of past verb, like regulars and irregulars. Regulars are like think, walk, wash, washed, and then in ed, and irregulars like see so y think so. Gracias. Venga. Buenas noches. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre química y física. En el transcurso del año hablamos de la química orgánica, que es la química que enseña y estudia el átomo del carbono. Hoy en día se conocen millones de compuestos del carbono orgánicos, donde constantemente, por síntesis, se crean nuevos compuestos donde se identifican y salen de fuentes naturales. La estructura del átomo consta de 6 electrones. Como bien lo dice en la tabla periódica, 1s2, 2s2 y 2p2. Y en el punto reactivo, tiene 4 electrones en la parte externa. Esto también viene siendo las cadenas estructuradas. Como ya mencionamos, los compuestos orgánicos son átomos de carbono que se unen entre sí. Entonces, cuando se unen entre sí, existen cadenas y vienen siendo las cadenas normales, cadenas estructurales o ramificadas, o ciclos o anillos. El carbono se clasifica en primario, secundario, terciario y cuaternario. Pasamos entonces a los alcoholes, fenoles y éteres. Uno de los temas también muy relevantes que dimos en clase. Las amidas son compuestos orgánicos que llevan una carga y un grupo acilo.
ustedes se preguntarán qué es un grupo acilo. Es un grupo denominado y derivado al ozoácido, normalmente ácido carboxílico. El grupo funcional de las amidas es RCNOH. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que, como bien su nombre lo dice, están compuestos de carbono e hidrógeno. Existen varios hidrocarburos como son los cíclicos, saturados, insaturados, alifáticos y aromáticos. Pero cabe destacar que dentro de los hidrocarburos están los que son los grupos funcionales y viene entrando lo que son los alquenos, alquinos y alcanos. Los alcanos son moléculas que están formadas únicamente por un enlace simple. Los alquenos son cadenas abiertas de un solo enlace doble y también son llamados insaturados. Los alquinos presentan enlaces triples, es decir, un enlace fuerte y dos débiles. Ahora bien, ¿cómo se nombran estos compuestos? Existe algo llamado la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, es decir, la IUPAC. Es un grupo de trabajo como miembro de la Sociedad Nacional y Química donde reconoce los estándares de los compuestos químicos. Aquí cabe destacar que con este grupo podemos mencionar los que son hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Y por qué no también mencionar los alcoholes que vendrían agregándole su sufijo -ol. Física. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y los fenómenos naturales. Hablamos de unos factores muy importantes sobre el movimiento, que es un sistema aplicado a cuerpos. Por ejemplo, está el movimiento circular, está el movimiento rectilíneo uniforme, parabólico, perpetuo y browniano. La mecánica estudia los fenómenos relacionados con el movimiento de los cuerpos. Y el momento es el producto de las fuerzas que se le aplica a un cuerpo en un intervalo de tiempo que dura la fuerza. A esto llamamos momento de fuerza. También vimos lo que es el momento de la inercia, que su fórmula general es I es igual a masa por velocidad al cuadrado, y es la propiedad que tiene como fin, o sea, mantener los cuerpos en un estado de reposo. Gracias. Buenas noches. En la historia de cuarto, básicamente nos hemos enfocado en lo que son los poderes políticos y cómo surgieron desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Luego de la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo, surge como presidente en funciones Joaquín Balaguer. Sin embargo, este estaba muy relacionado con la dictadura, y por lo cual el pueblo exigió que este saliera del gobierno. Viene por un gobierno efímero, Juan Bosch, con sus ideales que fueron rechazados tanto por los militares como por la Iglesia Católica, lo que lo llevó a sufrir un golpe de Estado en 1962, donde nace lo que es el triunvirato, que era básicamente el poder militar dominicano. Este se cayó, dado a una intervención norteamericana que hubo en nuestro país, y Francisco Alberto Camaño e Inbert Barrera renunciaron al poder, dándole la oportunidad a García Godoy de tomar la presidencia simplemente para poder realizar unas elecciones libres donde Joaquín Balaguer se llevó la candidatura. Este duró 12 años en el poder, donde vimos diferentes cambios en el país, principalmente de infraestructura. Luego, en 1996, se realiza la primera elección doble, donde se supone que el candidato debía ganar 50% más 1 de los votos para poder ser elegido. En la primera vuelta, ninguno de los candidatos cumplió con los requisitos. Sin embargo, con la ayuda de Joaquín Balaguer, que era PRDista,
el gobierno del PLD, que era patrocinado, su candidato era Leonel Fernández, ganó esas elecciones, dándole a Leonel Fernández el mérito de ser el candidato dominicano más joven en ganar la presidencia. Este duró hasta el 2000, donde Hipólito Mejía ganó las elecciones. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por ser alto costo de la vida, entre otras cosas negativas, por lo cual en 2004 vuelve a entrar Leonel Fernández en el poder, donde duró 2 años consecutivos. En su último gobierno se caracteriza por innovar la infraestructura de nuestro país. Hizo puentes, hizo túneles y también hizo lo que conocemos como el metro. Cuando llega a la candidatura del 2012, gracias a nuestra Constitución Dominicana, él no pudo volverse a postular, dándole la oportunidad a Danilo Medina, actual mandatario, estar en el poder vigente aún. Gracias. Cívica. En Cívica pudimos apreciar diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que está compuesto por más de 200 países, y su principal función es mantener o conservar la paz y las relaciones políticas y diplomáticas entre los países que pertenecen en ella. También estudiamos el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, que es el que estudia cómo un país le ingresa dinero y qué hacen con ellos. También pudimos aprender sobre qué son las democracias y qué es un gobierno autoritario. La democracia o ese tipo de gobierno surge en Atenas. Ahí surge el primer gobierno democrático. Y bueno, el gobierno autoritario es el que no es democrático, o sea, donde todo el poder ejecutivo se concentra en una sola persona. Gracias. Buenas noches para todos. Yo voy a seguir con lo que es orientación. En orientación nos enseñaron de orientación que orientación es lo que nos ayuda a orientarnos en algunas decisiones que tenemos. También en orientación nos enseñaron lo que es las enfermedades de transmisión sexual, que son aquellas que son transmitidas de persona a persona. Entre estas tenemos lo que es la sífilis, tenemos lo que es el VIH-Sida, hepatitis B y también, entre otros. También nos enseñaron lo que es el autoestima. El autoestima es los cambios hormonales o emocionales que tiene una persona. Entre los tipos de autoestima son los autoestimas altas, que es el tipo de persona que no se deja caer por ningún tipo de comentario. También lo que tenemos lo que es el autoestima media, que es el tipo de persona que necesita de la aprobación o comentario de otra persona para sentirse bien en sí mismo. También lo que tenemos lo que es el autoestima baja, que es aquella persona que se siente mal, ya sea un comentario bueno o malo. Bueno, también tenemos lo que es los vicios. Como pueden saber, los vicios son costumbres que coge el ser humano muy malos. Entre los vicios tenemos lo que es la droga, lo que tenemos lo que es el alcohol, también tenemos lo que es el cigarrillo. Yo voy a dar una pequeña definición de unos cuantos tipos de drogas, como la que es la coca. Tenemos la que es una nueva que se llama cocodrilo. También tenemos lo que, bueno, entre otras. También en el aspecto del alcohol tenemos lo que es Continuando con nuestra exposición, les voy a hablar acerca de la educación comercial y la matemática. La educación comercial, como la conocemos, generalmente
el comercio se define como la actividad económica que aplica y estudia los bienes y los servicios. La compra y venta de bienes y servicios. Pero a pesar de esta definición tan corta, podemos también saber que la educación comercial es una educación que tiene tras de esta mucho más que solamente compra y venta de bienes y servicios, sino que dentro de estas están lo que son operaciones matemáticas, protocolos, personas que se encargan de poder administrar una empresa, entre otras cosas que hacen que el comercio pueda estar constantemente entre nosotros. También se utilizan cosas como técnicas administrativas, procesos y fórmulas básicas para poder desarrollar lo que son cosas como porcentajes y estadísticas. En matemáticas trabajamos con la trigonometría. Con la trigonometría. La trigonometría, básicamente en esta, estudiamos lo que son las fórmulas en sus funciones. Las funciones trigonométricas, dentro de estas están las que son las identidades, que las identidades son aquellas que son aplicables para realizarse en una función trigonométrica. Básicamente estudiamos la lógica de cómo podemos aplicar esta en una operación matemática. Esta requiere de un conocimiento o más bien una práctica constante, puesto que es algo que tiene que medirse a simple vista, ya que cada identidad tiene un valor fijo. También trabajamos con el análisis combinatorio. El análisis combinatorio consiste en poder tener el número de probabilidades de un suceso o un acontecimiento que puede suceder en diferentes momentos, de diferentes formas, pero sin la necesidad de que tengamos que enumerar cada uno de estos. Por ejemplo, si tenemos 1, 2 y 3, son 3 elementos. El 1, 2 y 3 se puede cambiar de 6 maneras. Esto yo lo sé porque he realizado ya la fórmula en el curso, ya que son 3 elementos. Podemos hacerlo de atrás para adelante, de adelante para atrás, intercalando números. También está lo que son las probabilidades y las estadísticas. La probabilidad y la estadística también la podemos utilizar, como dije anteriormente, en la educación comercial. La probabilidad y estadística se aplica generalmente para sacar cosas como censos, algún tipo de pregunta o de encuesta que se haga en general de algún tema. Dentro de estas caben lo que son 2 datos, que son los datos agrupados, los no agrupados, que son unos datos que tienen unas operaciones más sencillas que las demás. Esta operación se puede realizar con básicamente cualquier tipo de pregunta, teniendo simplemente unos datos básicos acerca de un tema en cuestión. Ahora, los datos que son agrupados presentan unas fórmulas más complicadas, las cuales requieren de un conocimiento un poco más extenso para poder desarrollarlas. Aplicando estos conocimientos, hemos desarrollado una encuesta. Esta encuesta se llama, pregunta, ¿qué es lo más importante en tu vida? Esa encuesta la realizamos en el colegio con los profesores, con los estudiantes, y la hicimos entre jóvenes, entre adultos y entre los niños. De los niños van entre los 5 y 9 años. Entre estas presentamos que generalmente los adultos tienden a tener lo más importante en su vida como Dios. Los jóvenes están en un lugar un poco más indeciso por las preguntas que yo les voy a hacer, y los niños suelen querer otras cosas como a su familia o hobbies que tienen como música, artística, estudiar, otras cosas. Continuando con la exposición, también tenemos lo que es el binomio de Newton. Si me acompañan en el binomio de Newton, en este teorema se utiliza para desarrollar una potencia. La potencia se utiliza una fórmula. Si se ubica conmigo, si tenemos una fórmula que consiste en A más B, y esta fórmula está elevada
a un número X, el cual se puede llamar n, con el binomio podemos desarrollar esta operación. Si la n valiera, en este caso, por ejemplo, el 4, el binomio lo utilizamos de la siguiente manera. El 1 está arriba y los dos números están al lado. El 1 se baja al lado. A los lados siempre hay un 1 de cada operación. El 1 se baja, se suman los dos unos, queda un 2 en el medio y el otro 1 se baja. Después se hace lo mismo, se suma el 1 con el 2. Se pone el 1, se suma el 1 con el 2 y se baja el 3. Se suma el 3 con el 1 y se baja el 3 y entonces se vuelve a poner el 1. Se suma el 1 con el 3 y se baja el 4, el 3 con el 3 y se baja el 6, el 3 con el 1 y se baja el 4 y se vuelve a bajar el 1. Ya en este lugar tenemos la cuarta potencia. La potencia la desarrollamos desarrollando cada operación de binomio, poniendo cada número. Primero la ponemos multiplicando por 1, multiplicando por 4, multiplicando por 6, multiplicando por 4, multiplicando por 1. El A va descendiendo de su exponente y el B va aumentando de su exponente. Gracias. Bueno, ese año participamos en diferentes excursiones. Por ejemplo, la primera fue el campamento Defendiendo la Fe. Entre estos, el expositor Joe Owen nos enseñó sobre diferentes cosas. Por ejemplo, las 7C, creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación. Esas son las 7C, se basan en lo que es la creación del mundo. También se basó el campamento en la teoría del evolucionismo, si es cierta o es de mentira, o no es cierta o no es cierta. Aprendimos que es totalmente algo que no tiene sentido y fue descartado por ellos mediante mucha argumentación y pruebas para descomponer esto, que es muy confuso. Seguimos. También hablaron de los dinosaurios y de su hábitat, su forma de vida. Hablaron también de que pocos eran los carnívoros y la mayoría eran vegetarianos. También fuimos a la Feria del Libro, donde aprendimos sobre muchos autores, continuando los conocimientos de nuestra profesora Aura. También vimos la excursión al este, que ahí se nos enseñó básicamente lo que fue las Cuevas de la Maravilla y Altos de Chabón. Continuamos. Y terminamos con el avión cazahuracanes. Es un avión que vino de los Estados Unidos y se nos enseñaron muchas cosas de las que el avión está capacitado para hacer en medio de los huracanes. Jardín Botánico también fue una de las principales experiencias vividas, donde interactuamos con personas que sabían de la flora y la fauna de nuestro país, aprendiendo